con la verdad. Que nuestras mentes estén listas y dispuestas para escuchar más allá de las palabras y que el corazón recuerde el amor en el que ha sido creado. Gracias. Amén. Amén. Y Listo. mientras ibas haciendo esta oración, sentí que ibas conduciendo a mi mente de vuelta a casa, como el hijo pródigo. Así es que cuéntanos, por favor, ¿cómo se te ocurrió esta brillante idea de escribir un libro exclusivamente acerca de iba a decir de las fábulas? Se me fue, Ese, viene, se me fue el ese nombre. ya lo estoy escribiendo. Ya pronto haré un libro también de fábulas. De Pero fábulas. este es sobre las parábolas. Parábolas, las Sí, metáforas que utilizaba Jesús y que claro. las ha seguido utilizando en el curso de milagros. Bueno, cuéntanos, por favor. Mira, claro que sí, gracias, Jackie. El libro surgió después de un webinario, bueno, de 2 webinarios que di hace un año, hablando acerca de la conexión que tiene el mensaje que Jesús da en la Biblia, sobre todo en la enseñanza a través de las parábolas, y la relación que tiene con diferentes aspectos que el curso de milagros tiene sobre el perdón, la expiación, el milagro, el reino de los cielos. Encontré muchos puntos en común. Desde hace muchos años me ha gustado el estudio de las parábolas. Incluso antes de iniciar con un curso de milagros, mm, tenía la costumbre de leer constantemente las parábolas de Jesús para comprender cuál era el significado que se le daba en aquel tiempo y que podemos retomar en los tiempos actuales. Esto debido a que mucha gente que escucha las parábolas cuando ha ido a una Eucaristía, a misa, generalmente no se explican, sino que más bien se aterrizan desde un punto de vista muy literal. Y se pasa por alto que la parábola no es literal. Tiene que entenderse desde una visión más alegórica, con representación, con símbolos. Así que todo eso me llamaba la atención. Recuerdo que iba a las diferentes misas, me acercaba al sacerdote, le preguntaba qué quiso decir Jesús con la parábola del hijo pródigo, porque a mí me parecía muy injusto, por ejemplo, en esa parábola, que el hijo que sale de casa de su padre, que derrocha el dinero y que luego regresa y le hacen una fiesta, me parecía a mí injusto que el hijo que se quedó nunca le hubieran hecho una fiesta. Entonces yo le preguntaba eso al sacerdote y él me decía que tenía que ver únicamente al hijo que se fue y que regresa. Pero yo decía, ¿y qué pasa con los buenos? Porque el hijo que se fue es el malo, el que se queda es el bueno. ¿Por qué al hijo bueno nunca le dio algo que pudiera realmente enaltecer? Y luego las parábolas como la del buen sembrador, parábolas en las que al que tiene más se le dará y al que tiene menos se le quitará. Para mí era un choque porque decía, me parece muy injusto el reino de los cielos. O sea, solamente al que es malo se le premia y al que es bueno se le deja ahí porque él es bueno y él no necesita apoyo. Entonces, obviamente yo me ponía en el caso de los buenos. O sea, a mí nunca me va a ayudar Dios porque yo soy bueno y porque ya tengo mi información espiritual y va a ayudar Eso. solamente a los que son malos y están perdidos en el camino. Entonces, bueno, Ni para qué soy bueno. bueno, claro, ¿no? Uno se considera bueno porque a lo mejor cree estar haciendo buenas obras, ¿no? Como católico en aquella época, pues yo pensaba que hacía buenas obras, que ayudaba a la gente, que participaba en los grupos de la iglesia, cantaba, estaba en la estudiantina tocando, escuchaba constantemente la palabra de Dios en aquella época. Muchísimo, estaba muy metido. De hecho, una de las cosas que en aquel momento me llamaba la atención era poder ser diácono, estar allí, tener una participación en la iglesia católica mucho más detallada, más específica y particular. Pero me venían dudas porque luego yo me ponía a leer la Biblia por mi cuenta debido a que en los grupos de estudio de la Biblia no me respondían esto, no había una respuesta, no había más que
entenderlo de forma literal. Y entonces, si tú entiendes las parábolas de forma literal, realmente te pierdes de mucho, muchísimo. Yo tuve que, muchos años después, empezar a revisar el aspecto de las parábolas, entendiendo primeramente qué es una parábola. ¿Qué es? Porque a diferencia de Jesús, ya hubo también en la antigüedad algunos otros filósofos que daban su enseñanza a través de las parábolas. La parábola es un recurso educativo, es una forma de enseñar. No es algo que Jesús inventó. Jesús lo retoma y luego él desarrolla sus propias parábolas. Su enseñanza, la enseñanza de Jesús, se hace parabólica cuando él se da cuenta que la gente que lo estaba escuchando no le entendía cuando él era literal. Por ejemplo, le preguntaban a Jesús quién es Dios, qué significa estar en él, y él decía, pues es una relación de padre e hijo. Pero en aquel momento el pueblo, sobre todo el pueblo judío de aquella época, no lo entendía. Decía, es que no podemos ser nosotros hijos de Dios. Dios es el Altísimo, es básicamente el creador, pero no podemos vernos como sus hijos. Nosotros somos simplemente, Blasfemia. eso sería blasfemia. Entonces, ante eso, Jesús dice, bueno, necesito desarrollar algún tipo de alternativa de enseñanza. O sea, mi enseñanza literal no va a llegar tan lejos. Necesito una enseñanza figurativa que dé la oportunidad de hacer más y más revisiones sobre los temas que quiero tratar. Entonces, cuando yo empecé a entender esto, la diferencia entre la metáfora, la alegoría, la fábula, el mensaje literario también, cuando empiezo a estudiar también cierta estructura sobre la literatura, empiezo por supuesto a revisar y a descubrir cuáles son las diferentes cuestiones que lleva cada una de estas ramas. Digo, bueno, es que la metáfora es una sustitución de símbolos en un mensaje, pero la metáfora y la parábola tampoco son iguales. La parábola tiene que tomar elementos del mundo cotidiano, pero que no son reflejos uno a uno, como si es la metáfora. Por ejemplo, la metáfora puede hacer una representación simbólica de una parte de ti, por ejemplo, de tu sonrisa. En una metáfora, tú podrías decir, tu sonrisa es como un collar de perlas que cada vez que lo veo me hipnotiza. Ahí estamos haciendo una relación uno a uno, pero eso no es una parábola. Eso es una metáfora, es comparación de un aspecto real con un aspecto simbólico. La metáfora es otra cosa. Perdón, la parábola, las parábolas de Jesús no se tienen que entender así, porque si no empieza la confusión. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, tendemos a pensar en una persona que se va, en una persona que se queda y en un padre que une a los demás. Eso es entenderlo metafóricamente, pero entenderlo parabólicamente es otra cosa. En la parábola, todos los elementos se suman y no haces una división de uno a uno, sino que toda la parábola está hablando de que aquel que se va y regresa no tiene por qué sentir vergüenza, sino simplemente volverse a integrar a la familia. Así sería, eso sería. Pero como esto no lo explican ni en la religión católica, ni siquiera en nuestras clases académicas de literatura, pues estas ideas que Jesús tenía quedaron básicamente malinterpretadas por muchos años, por muchos siglos. Y ha llevado incluso a que cristianos honestos se pierdan en su significado, intentando querer ser pobres para ganarse el favor divino, intentando ser malos para ser más protegidos por Dios, o intentando ser de alguna manera vistos a sí mismos como pecadores, para que entonces Dios los pueda redimir a través de una concesión especial, como si fuera más importante el pecador que el justo, porque eso ha sido una mala interpretación. Y cuando vemos que en el curso de milagros tenemos una práctica en la que todos somos igualmente importantes, porque todos somos el Hijo de Dios, porque todos somos amor, es allí entonces cuando necesitamos revisar estas parábolas, y de ahí surgió la idea de hacer webinarios
enlazando los dos puntos, las parábolas de Jesús con pasajes del curso de milagros, y ambos se explican mutuamente, porque el mensaje que tiene un curso de milagros también está en estas dos capas, en un mensaje metafórico y parabólico y en un mensaje literal. Por eso cuando leemos el libro, sobre todo en los pasajes del texto, hay partes donde parecen, hay simbología que nos conecta mucho, sobre todo en Occidente, y de pronto hay partes muy literales, ¿no? Donde, por ejemplo, decir que el mundo no existe no es un aspecto simbólico, es algo literal que aparece en el curso como un hecho, y en alguna otra parte dice, esto es un hecho, que el mundo no existe. Pero de pronto te dice, tú eres el salvador del mundo en el que vas a poder ofrecer redención a través de las azucenas blancas de perdón. Todo eso no es una literalidad. Tú no das azucenas blancas, no vas a comprarte un ramo de azucenas para en Semana Santa dárselas a todos los demás. Eso no es literal, eso es una simbología. Y de ahí puede surgir una parábola. Podría contarse la parábola del hombre que tenía las azucenas blancas de perdón, que en lugar de colocar la corona de espinas, él vendió azucenas blancas de perdón y el sufrimiento desapareció. Por ejemplo, es una parábola que estoy inventando en este momento. Lo que tienen las Buenísimo. parábolas es que las puedes inventar en la actualidad. Puedes hacer una parábola del practicante de curso de milagros, parábola sobre lo que tú quieras básicamente enseñar. O sea, puedes enseñar cocina con parábolas, puedes enseñar a hacer lives en YouTube, en Facebook, en Instagram con parábolas. La parábola es un recurso educativo. Por eso la utilizó Jesús, porque permite que te quedes con un mensaje que está en varias capas, que luego puedas profundizar. Así que yo realicé estos dos webinarios hace más o menos un año y medio. La gente conectó muy bien, les gustó, y me dijeron, hazlo libro, para que toda esta información quede ya en un libro. Me ayudaron varias personas a transcribirlo. Tuve un equipo de apoyo de transcripción, y porque yo les pedí eso, bueno, sí lo quisiera hacer libro, pero la verdad es que transcribir un webinario lleva demasiado tiempo y ahora tengo ciertos compromisos y no puedo hacerlo. Así que hubo un grupo muy amoroso que me dijo, no te preocupes, te ayudamos, todos te ayudamos a que puedas transcribirlo. Fue un grupo como de 20 personas. De hecho, aparecen ahí en los agradecimientos del libro. Y a través de esa organización muy bien llevada, en 3 o 4 meses ya estaba pues, armado el libro en la parte más simple, que es tal cual transcribirlo. Y luego yo me tardé otros 6 meses en estar revisando, en acomodar, en intercambiar ciertas palabras, o sea, en darle un formato ya literario. Y finalmente vino la etapa de hacerlo libro físico y electrónico y me fui a Amazon para ver estas opciones. El libro lo publiqué este año, a inicios de año, creo que en enero, febrero, quedó el Genial. libro. ¿Dónde Y lo conseguimos? Porque esa fue una de directamente las en Amazon. preguntas, ¿eh? Sí, directamente en Amazon. Actualmente directamente en Amazon sería el lugar, como lo publiqué directamente allí, Amazon lo imprime bajo demanda. Si alguien quiere adquirir el libro, tiene que entrar a la página, buscar las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros. Ahí va a aparecer la foto del libro y se puede comprar en electrónico o en físico. Ya lo eliges y te lo hacen llegar hasta tu casa. Yo a veces tengo algunas copias aquí en México, pero también la gente me lo compra mucho localmente, entonces se me acaban las copias. La diferencia de trabajar con Amazon a una editorial es que la editorial generalmente te pide que tengas un stock, un almacén de muchos libros. Eso me pasó con mi anterior libro, Primero Tu Paz. Pero con Amazon no tengo yo que tener los libros físicos, a menos que los quiera tener. Están ahí disponibles, ellos te los imprimen en el momento. Entonces eso me ha ayudado a que los libros estén llegando a varios países. Tengo algunos Buenísimo. problemas todavía para que lleguen a Argentina, pero en los demás países está llegando, a España, a Francia, a Colombia, a Estados Unidos, México, Puerto Rico también llegan, a Venezuela están llegando también. Entonces la gente los está comprando directamente allí. Y el tema se ha empezado a popularizar a partir de un encuentro que tuve con Martín Merayo, que me entrevistó para su canal.
y ahí hablamos de este tema. Yo a Martín lo vi en México en marzo 2022, nos vimos, le regalé mi libro, le dije, mira, te lo quiero regalar, y parece que lo leyó, me sorprendió, lo leyó, y luego me dice, hagamos un live tú y yo juntos en el canal de YouTube y hablemos de tu libro, de las parábolas, y empezamos ahí a sacar y sacar y sacar bastantes aspectos y este live, bueno, esta transmisión de YouTube se encuentra tanto en su canal como en el mío. Allí están para los que lo quieran ver. Y empezamos a Así es. tomar parábolas, empezamos a compartir. Muy bien, excelente, qué buenos datos. ¿Qué te parece si nos centramos de repente un poquito para el tiempo que nos da el Instagram, este live? Y nos hablas un poquito más a profundidad de la parábola del hijo pródigo y la de los talentos. ¿Qué te parece? Muy Porque bien. ahí eso Sí, queremos ver. son mis Por favor. parábolas favoritas. Claro, claro. Bueno, la parábola del hijo pródigo aparece directamente referenciada en el curso de milagros. Es así, directamente. Se hace referencia total en el curso de milagros. Es la única, porque la de los talentos no, pero hay conexiones con la forma en la que trabaja el milagro. Empezando primero por la parábola del hijo pródigo. La palabra pródigo significa derrochador. Cuando Jesús da esta parábola, el hijo pródigo es el hijo derrochador, el gastalón, el que se gastó la fortuna del padre y que luego se ve ante un serio conflicto. Recordando la parábola, dice así que hay un hijo que de pronto le dice a su padre que le dé todo lo que le corresponde en herencia, bienes, dinero, toda la fortuna, porque quiere irse de la casa del padre. El padre, atendiendo el llamado, le da toda esa herencia y entonces el hijo, al salir de la casa, empieza a gastarlo en miles de cosas. Se gasta todo. Una vez que ha gastado todo, ahora necesita él seguir viviendo y por lo tanto tiene que comenzar a trabajar, algo que jamás había hecho en su vida. Nunca había trabajado, todo lo obtenía de manera fácil y rápida y gratuita con su padre. Pero es trabajando cuando se empieza a dar cuenta del significado tan grande que tiene el estar en casa de su padre. Empieza a valorar, empieza a rememorar también esas experiencias tan bellas, porque ahora tiene que trabajar en lugares que le hacen sufrir, no le pagan lo suficiente, y es cuando compara y dice, incluso en casa de mi padre, los criados ganan más que yo, siendo el hijo de, de mi padre. Él empieza a pasarla muy mal, hasta que llega un momento en que siente arrepentimiento de haberse ido, empieza a valorar, pero también empieza a sentir mucha vergüenza, porque quiere regresar a casa del padre, pero por otro lado siente vergüenza. Piensa por un lado que su padre lo va a castigar, se va a enojar, pero por el otro lado piensa que no fue lo suficientemente fuerte para poder mantenerse por sí mismo. Tiene vergüenza, muchísima. Al final, decide regresar y ocurre lo que menos esperaba. El padre, al enterarse que regresa, le hace una celebración, una fiesta enorme, grandísima, y le dice, bienvenido, hijo mío, vamos a matar en este momento a un novillo para que te lo comas, porque vamos a festejar que estás aquí. Así que el hijo se siente reconfortado, pero aparece también el hermano. El hermano nunca se fue, está allí y le reclama al padre, le dice, ¿por qué a mí nunca me hiciste esta fiesta? Y a él, que está regresando, se la haces. Él te abandonó, padre, malgastó tus bienes y todavía regresa y lo estás premiando. Y yo, que no malgasté tus bienes, yo estoy aquí, yo he hecho todo lo que me pides, ¿por qué a mí nunca me celebras de esta manera? De esa forma, dice el padre, todo lo mío es tuyo, hijo, y en cualquier momento tú podrías haber celebrado. Tú no quisiste celebrar. Pero ahora estamos celebrando el regreso de un hijo que tenía muerto y que vuelve a la vida. Así que alégrate y celebremos todos. Y ahí termina la parábola. Ahí termina. La parábola es referenciada en el curso de milagros porque nos hace suponer lo que significaría
regresar a la unicidad, regresar al reino de los cielos. Se nos hace ver que este hijo pródigo es la mente que está soñando con miles de experiencias donde el poder del Padre se está derrochando en fabricación de ilusiones. El hijo pródigo ya no es una persona, es la mente soñadora que considera que las ilusiones son más importantes que la verdad. Pero la parábola también anticipa lo que pasará después del despertar. Cuando la mente haya terminado de soñar, porque ya no valora las ilusiones, porque ya sufrió con ellas, porque ya se agotó a un punto de muerte, es cuando entonces decide emprender el viaje de regreso, un regreso que es ilusorio también, porque la mente solamente va a despertar. Mientras despierta, la mente elige regresar, pensar en el Padre, recordar lo que tenía la mente antes de quedarse dormida, el reino de los cielos, el conocimiento. El regreso al Padre es el regreso al conocimiento, mientras que la jornada que emprende el hijo pródigo es el mundo de la percepción, es lo que estamos mirando y en la percepción sufrimos, extrañamos el amor y por eso buscamos aquí en este mundo el amor. ¿Sí? Cada vez que decimos, ¿cómo quisiera que alguien me amara? Es repetir la historia del hijo pródigo de cómo quisiera estar en casa de mi padre donde no me faltaba nada. Así que sentimos vergüenza cuando nos damos cuenta que estamos fabricando más y más ilusiones. Decimos, paremos eso, ya no quiero fabricar, quiero regresar a mi fuente creadora. Allí es donde el Padre, y esta parábola nos anticipa, que cuando la mente decida entonces dejar de soñar, se abre el conocimiento y nos recibe con amor. Y que la otra parte que podemos ver representada como la que dice, pero ¿por qué a mí nunca me diste nada de esto, Padre? Es nuestra propia mente que está allí y que jamás se pudo desprender. O sea, los dos hermanos podrían representar tanto a la mente errada, que luego se corrige, como también a la mente que está conectada con el Espíritu Santo para recordar que nunca nos fuimos de su casa. Si vemos la parábola como un todo, entonces padre, hijo o hijos, padre, hijo, pero el hijo dividido en dos, la parte errada y la parte recta que se quedó. Que al final la parte errada vuelve a regresar al conocimiento que es el Padre. Entonces esa parábola está anticipando que el guión está escrito para que despertemos, que no importa todos los recovecos que hayamos vivido en el sueño, vamos a despertar inevitablemente. Es cosa de tiempo de qué tanto nosotros aplicamos nuestra práctica de la expiación, por supuesto, para regresar, pero es ineludible que vamos a regresar, porque al final nunca hubo una salida verdadera, ni tampoco hubo un derroche total, ni que represente una pérdida para Dios. Aunque tenemos el poder de fabricación, nunca hemos robado a Dios su poder. Él tiene todo el poder y lo sigue teniendo. Por eso es que cuando regresamos en la parábola a ver que el hijo va otra vez a la casa del padre, el padre no está pobre. O sea, el padre no perdió, el hijo sí. El hijo se cree pobre, pero regresa entonces a la abundancia. Lo que nos está diciendo la parábola también lo puedes ver desde un punto de vista de abundancia. Es que tu abundancia espiritual nunca la vas a ver en este mundo. Aquí jamás. Porque este mundo precisamente representa la salida de tu abundancia. Entonces, la parábola a mí me da también para reflexionar que ¿por qué yo quiero abundancia física cuando en realidad aquí nada puede ser abundante? Mi abundancia está en el reino de los cielos. Aquí simplemente tengo lo necesario para que como el hijo pródigo pueda reflexionar y saber que mis bienes eternos están en el cielo, no después de la muerte, en el cielo que es un estado mental, y que puedo adquirir esos bienes mentales cuando hago un cambio de percepción. La parábola tiene muchos niveles, o sea, está desde el nivel metafísico, como ya lo comentamos al principio, hasta niveles más prácticos, más del día a día, más ilusorios, más del nivel 1 o más de la percepción. ¿Por qué podríamos decir, por qué hay personas que practican un curso de milagros, que se van del libro, se van del curso de milagros porque el libro les parece muy complicado y luego regresan al grupo, ¿no? Nos ha pasado, oye, es que fíjate que Roberto se fue del grupo de curso de milagros que tenemos, pero después de un año regresa y regresa
y lo vemos avergonzado, no sabe si meterse otra vez al grupo o no. Y de pronto el maestro, el facilitador o los compañeros dicen, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Entonces la parábola la puedes aterrizar en algo tan ilusorio como puede ser el grupo de estudio en el que compartimos. O sea, te da para mucho. Que aquellos que se han ido del curso de milagros van a regresar no tanto al estudio, pero sí a la práctica del milagro. Que no están solos, que algo los va a llamar a regresar a perdonar, que algo los va a llamar al amor. Porque el padre no sufre cuando se va el hijo, sino que confía en que va a regresar y se prepara para el regreso del hijo. A eso también le podemos llamar la parábola del libre albedrío. También puede ser. El hijo o una parte de la mente ha tenido el libre albedrío para soñar lo que significaría estar fuera del conocimiento, estar en la ignorancia, pero tarde o temprano nunca perdió totalmente el aspecto de la sabiduría, sino que va a regresar a ella. O sea, nunca hemos perdido realmente la conexión con Dios. Hay una parte de nosotros que está en Dios ahora, en este mismo momento, y otra parte de nosotros parece que está aquí en la tierra, sufriendo con preocupaciones, complicaciones. La parte que está en la tierra tarde o temprano regresa a la parte divina porque se dará cuenta que solo es un sueño, solo es un derroche de poder y que ahora mejor ocuparemos el poder para regresar a Dios. Por eso todo poder ya no lo vamos a aplicar como estudiantes a fabricar ilusiones. Todo poder lo vamos a ocupar para extender milagros, porque el milagro es el camino de regreso a casa. Hermosísimo, qué belleza. Lindo como nos lo cuentas, ¿eh? Excelente, excelente. Ahora ahora cuéntanos la de los talentos que también pensamos que es injusto, ¿no? Al que tiene más, se le dará más. Y al que tiene menos, se le quitará hasta lo que no tiene. Hasta lo que no tiene se le va a quitar, ¿no? Como si fuera un castigo. Pues la parábola de los talentos, rememorando, dice así: un hombre reúne a 3 siervos y a cada uno de ellos le da una cantidad de talentos. Pero estos talentos en la antigüedad eran básicamente monedas. Había una moneda que era un talento, un denario, y estas monedas pues representaban obviamente dinero en aquella época con la que podías adquirir cosas. Este hombre reúne a 3 siervos y les da talentos en diferentes cantidades a ellos. El primero recibe 5 talentos o 10, no recuerdo la cantidad. El segundo recibe 2 talentos y el último un talento. Este señor dice, bueno, yo les voy a dar los talentos de acuerdo a sus propias capacidades. Le doy más al que veo que tiene más capacidades de utilizarlos de mejor manera. Así que regreso en un año para saber qué hicieron con estos talentos. Entonces se va el señor y estos siervos, cada uno hace diferentes cosas con los talentos. Pasa un año, pasan 365 días y de pronto se presenta el señor y los llama a todos ellos para saber qué hicieron. El primer siervo al que le dieron los 5 talentos, pues lo metió a inversión y generó el doble de talentos. Ahora tiene 10. Y le dice eso al Señor. Lo metí a inversiones y ahora te generé el doble. Pero aquí están 5 talentos que me diste más 5 de rendimiento. Muy bien. ¿Qué hizo el segundo siervo? Pues el segundo siervo dice, mira, yo no soy tan hábil para poder hacer inversiones. Yo simplemente se lo di a un prestamista y durante un año él me regresó un talento más. Ah, bueno, o sea, de 2 talentos generaste 1. Perfecto. Y el tercer siervo, ¿tú qué hiciste con él? Y él dice, pues mira, yo la verdad tenía mucho miedo. Yo no soy tan bueno como ellos dos. Así que lo que hice fue, este talento lo metí en la tierra, lo escondí, y ahora que sabía que ibas a venir, pues lo saqué y aquí te lo regreso. Así que no lo perdí, no lo perdí, pero tenía miedo de perderlo. Y ahí es cuando llega el mensaje. Bueno, pues entonces, ese talento se lo das al segundo, porque sí sabe hacer uso de los talentos, y al primer
siervo le voy a dar más talentos. Y esto es así porque tú, tercer siervo, eres un perezoso. Hiciste lo que era más fácil y cómodo, argumentando que tienes miedo y escondiendo el talento. Pero los otros dos se pusieron a trabajar. Por lo menos fueron a ver dónde podían tener duplicación de su talento. Así que esto lo hago porque al que tiene más, se le dará el doble. Y al que tiene menos, se le quitará. Y se le dará a los que quieran trabajar estos talentos. Entonces, cuando yo escuchaba eso, decía, sí hay algo que me conecta, que me llama la atención, pero, ¿por qué? Si a lo mejor el tercer siervo, pues tiene miedo. ¿Por qué se le tendría que quitar su talento? ¿Por qué simplemente deberían de darle más? Porque es el pobre de los tres. Es el pobre. Entonces, si no pudo con un talento, a lo mejor puede con dos. Además, él no le robó al Señor, solamente lo escondió, no hizo nada con él. ¿Y por qué al primer siervo? Pues es que ese a lo mejor es todo un tiburón, ¿no? De los que hacen inversiones por aquí, tienen negocios por todas partes. ¿Por qué él sí? Pues él no necesita que le den más, él ya tiene mucho dinero, ¿para qué le dan más? Entonces, esos eran mis pensamientos en aquella época. No sabía interpretar esta parábola. Me parecía muy vacía e incluso tomaba el argumento, por ejemplo, de mi padre, ¿no? Mi padre me decía, es que esas parábolas están desactualizadas. Hoy en día nadie da talentos, hoy en día no hay samaritanos. No, 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 esas ya están pasadas de moda. Cuando Jesús las dijo, era porque era de la época. Ya de hoy, la iglesia debería de renovar esas parábolas con los créditos hipotecarios, con el crédito al auto, con dinero real, no con denario, etcétera. Yo todavía estaba más confundido. Muchos años después empecé a entender con un curso de milagros a qué se refiere esa parábola. Y curiosamente conecté el tema de la siguiente forma. Esta es una de las tantas visiones. Se me da el curso de milagros por un año, con 365 lecciones. ¿Qué hago con ellas? ¿Las duplico? ¿O escondo el libro y no practico el curso? Si yo duplico, quiere decir que pongo en práctica cada ejercicio. Y ponerlo en práctica significa que le voy a dar un milagro a cada persona que llegue el día que me toca practicar una lección. Porque desde el primer día de ejercicios podemos dar milagros. No queremos, pero podemos hacerlo. Cuando llega el día 365, teóricamente somos obradores de milagros o facilitadores de milagros. Teóricamente. ¿Cuántos estudiantes son los que, llegando al día 365, dicen, puedo dar milagros y estoy trabajando dando milagros? ¿Cuántos? Ahí es donde llega esta representación de este señor y nos pregunta, te di el libro por 365 días. ¿Qué has hecho con él? Entonces no falta el estudiante como el tercer siervo que lo escondió y dice, pues yo nomás lo guardé y me puse a escuchar todos los podcasts y todos los videos y todos los streaming que estaban del curso de milagros. Muy bien, ¿duplicaste el milagro? No, porque tenía miedo de no haberlo entendido. Todos aquellos estudiantes que de pronto dicen, ¿qué miedo tengo de dar un milagro? Pero oye, pero estás estudiando el curso. Sí, pero qué miedo, no lo voy a hacer, tengo que leer más. Todos esos estudiantes o practicantes de closet, que solamente es la lectura, la lectura, la lectura y la lectura, y qué dice la página 500 y qué dice la página 30, qué dice, pero que cuando llega la persona que les pide ayuda, dicen, no, no puedo ayudarte porque no sé cómo hacerlo y además porque tengo miedo de hacerlo. Entonces déjame volver a leer mi libro. Se parece a este tercer siervo que por pereza, por miedo, por culpabilidad y por el propio ego, evita entonces hacer la práctica. Lo que se quita allí no es el libro, ¿no? No va a llegar el Espíritu Santo a quitarte el libro, pero te quitas a ti mismo la confianza de obrar milagros. Mientras que el primer estudiante que sí se puso a practicar milagros, durante un año gana más confianza. Esa es la brecha que hay actualmente entre estudiantes y maestros, entre comillas, ¿no? Que el estudiante puede haber
llevado 20 años de estudio del curso de milagros, pero es como este tercer siervo, que siempre esconde el libro en el momento, o siempre esconde el milagro, perdón, el milagro lo esconde en el momento que tiene que darlo. Puede dar, por supuesto, un milagro escuchando a la persona, dándole una percepción diferente de las situaciones, no juzgándola, perdonándola. El milagro se da con este perdón. Durante 365 días pudimos practicar el perdón y pasa un año y no lo practicamos. Y todavía seguimos con la pereza de decir, yo no quiero perdonar y no voy a perdonar. Necesito volver a leer el libro de un curso de milagros. Entonces, esa parábola puede tener este enfoque. Hay más capas, pero este sería uno de los enfoques que por supuesto podemos ver nosotros representados en nuestra práctica. Entonces, en el libro de las parábolas que escribí, pues en compañía de todos los demás estudiantes, hago mucha relación con temas de estudiantes de curso de milagros, pero las parábolas nos podrían llevar a temas fuera del curso de milagros, temas desde la espiritualidad. Puede ser también el tema de un estudiante espiritual o 3 estudiantes espirituales y cada uno de ellos tiene diferentes herramientas para practicar y para ayudar a la gente. El primero tiene 5 herramientas y con 5 herramientas ayuda a la gente y después tiene 10 herramientas más o tiene 10 personas más que le ayuda. El segundo también tiene quizás 2 herramientas, pero con esas 2 herramientas está ayudando y se le da una herramienta más. Y el último, pues tiene una herramienta, pero en lugar de practicarla, la esconde. Y entonces hasta se le olvida la herramienta que tenía. Como todo en la vida, puede ser una visión práctica. O sea, ¿qué haces con lo que se te da? ¿Lo multiplicas? Es decir, lo utilizas para que los demás puedan tener también ayuda de tu parte, o simplemente pierdes lo que aprendiste. Y ahí es donde podemos tener muchos cursos, pero nunca los ponemos en la práctica. La práctica dentro de este aspecto de la parábola es muy importante. Como estudiantes, si no practicamos, perdemos el milagro. Por eso es que cuando vemos temas como hoy daré los milagros que he recibido, se nos está invitando precisamente a que no los metamos bajo tierra porque todavía no somos facilitadores o maestros de Dios. Es que yo todavía no, mira, yo voy en la lección 45. Pues ya desde la lección 45 puedes dar un milagro. Sí, pero todavía no, porque fíjate que yo escuché a fulano de tal y él sí es bueno, él sí ya da milagros. ¿Y tú? ¿No? Y vas llegando con ese aspecto hasta las últimas lecciones, sintiéndote poco valorado para poder dar ese milagro. Y lo que tiene el curso es que te dice, en estos talentos que se te están dando, tampoco estás solo. El Espíritu Santo te está acompañando en ellos. Ahora, ya por último, en relación a esta parábola, también se puede ver desde un punto de vista incluso metafísico, ¿no? 3 partes de nuestra mente. Una parte que sabe que entre más das, más tienes. Una de las leyes que el curso de milagros nos hace referencia como las leyes de Dios o las leyes del conocimiento. Entonces, el primer siervo representa a la parte de tu mente que sabe que entre más des, más tienes. Y la otra parte, donde lo que tienes no lo das, es justo lo que el curso dice, aquello que falta en una situación es lo que no has dado. Aquello que no das, te lo pierdes a ti. Y el punto medio sería eso, bueno, doy con mesura. Estoy dando, pero por dar siempre recibo. Entonces, por un lado tenemos esta graduación entre lo que se da, que puede ser incluso también la misma experiencia a través de nuestra práctica del curso de milagros, que al principio estamos como este tercer siervo que decimos, tengo miedo, no quiero dar. Pero iniciamos el curso de milagros como el siervo 2. Empiezo a dar de a poquito. Y cuando somos maestro de Dios, ya somos como el primer siervo que duplicó los talentos. Entonces lo puedes ver como un simbolismo también de la mente, de cómo está ajustándose en esos puntos. A veces nuestra mente entiende perfectamente que entre dar y recibir no hay diferencia. Y que a medida que doy más paz, tengo más paz. Los talentos también son como experiencias de paz. El primer siervo da experiencias de paz, siempre.
Pero el último siervo no da experiencias de paz porque tiene miedo a perder la paz, por lo tanto la pierde. Por eso dice en las lecciones del Espíritu Santo en el capítulo 6, para poder tener todo, da todo. Es lo mismo que la parábola de los talentos. Para poder tener todos los talentos tienes que darlos. O sea, en el momento que el primer siervo trabaja los talentos, al final fueron de él. Él los trabajó de manera prestada al principio, pero después le correspondieron a él. Como estudiantes es exactamente lo mismo. Primero trabajamos con la paz y luego la paz nos pertenece a nosotros. Pero si nunca trabajamos con ella, nunca la tenemos. Es exactamente la misma relación. Y te digo, así las parábolas te pueden dar para horas y horas y horas. Yo he tenido talleres, más del webinar, he tenido talleres de las parábolas de Jesús en mis talleres. Hacemos grupos de conversación, 5 o 6 personas, y ponemos una de estas parábolas y las conexiones con el curso. Y al principio todos nos vamos a la relación 1 a 1. Es decir, el siervo me representa a mí, el otro siervo me representa al maestro, etc. Pero luego vamos viendo que podemos elevar el nivel y ya no hacer una relación 1 a 1, sino un significado completo. Y se dan unas charlas tan amenas porque riquísimas. conectamos con la parte del libro, si es que esta parábola conecta muy bien con el perdón, por ejemplo. A medida que tú practicas, el perdón es un talento, ¿sí? Entonces se te da el talento de perdonar. ¿Qué haces con ese talento? Ahora, la palabra talento ya la vamos a ocupar conforme a nuestra concepción actual. Talento, una habilidad extraordinaria, porque aprender el perdón requiere de cierto enfoque, pero cuando empiezas a practicar poco a poco, el perdón se convierte en tu talento, en el que a medida que sigues ofreciéndolo, te lo sigues dando a ti. Entonces, para que yo pueda duplicar mi talento, tengo que darlo, para que yo lo duplique, para que yo pueda ser consciente de todo lo que yo me he perdonado, tengo que perdonarte. En la medida en que veo todo lo que te perdoné, soy consciente de lo que yo me perdoné. Es exactamente lo que el curso de milagros nos invita a pensar cada vez que vemos a nuestro hermano. Nuestro hermano también es nuestro talento, o sea, podemos verlo incluso en el tipo de la psicoterapia. Sí. Los 3 representan 3 estados de la psicoterapia. En el primero, el Espíritu Santo le dice al primer psicoterapeuta, aquí te mando 5 alumnos que necesitan de ti. Y el terapeuta, aunque no entiende muy bien, con los 5 da el mensaje de la psicoterapia, que es que el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Al segundo, el Espíritu Santo le da 2 alumnos de psicoterapia. Ayúdalos, sánate con ellos. Perfecto, y de los 2 solamente sana 1. No importa, está perfecto. Y al tercer terapeuta, el Espíritu Santo le da 1. Ahí te va. Y en lugar de que este terapeuta atienda a ese hermano, le dice, ¿sabes qué? Todavía no, mejor te paso el contacto de otra persona que lo va a hacer, porque yo no estoy dispuesto, porque mira, yo estoy muy mal, yo todavía tengo mucha culpa, yo soy muy arrogante, etc. Mejor no. Entonces, después de un año, cuando llega el Espíritu Santo, ¿qué pasó con los alumnos que te envié? Psicoterapeuta número 1. Dice, bueno, pues yo los atendí a todos. Perfecto, entonces como te atendiste, puedes atender a estos 5, te mando otros 5. Al segundo, pues solamente pude atender a 1. No te preocupes, con ese que hayas atendido y que te hayas dado la oportunidad de sanar, es suficiente para haber ganado experiencia y ahora te voy a dar a otro. Te voy a dar al del tercer terapeuta perezoso que, según presume, de leer y de saberse de memoria el curso de milagros, pero nunca está practicando la psicoterapia. Así que el de él te lo paso a ti. Entonces, te digo, te da para... Y esto no se está viendo, porque el mensaje de las parábolas, que es totalmente adaptable al día de hoy, ahora eso ya me queda claro, es poder enlazar todos los aspectos de estudio que tenemos en situaciones tan cotidianas para poder llegar a un propósito en particular que sigue siendo el aprendizaje. Como la parábola es un recurso de aprendizaje, además de lo que es el cuerpo, además de lo que es el milagro, además de lo que es el tiempo, se puede utilizar los mismos elementos que vemos del curso de milagros, pero ahora desde un aspecto de parábolas.
Incluso cuando a mí me llegan a preguntar, ¿me puedes explicar el tema de la separación? Pues se puede contar una parábola, que puede ser la del hijo pródigo, o puede ser otra parábola que te inventes, que no necesariamente necesite utilizar los aspectos de la época de Jesús. Allá se hablaba de viñedos, de denarios, se hablaba de samaritanos, se hablaba de sembradores. Hoy en esta época puedes hablar acerca de internet, cuentas una parábola, por ejemplo, la parábola de no soy un cuerpo, soy libre. En la parábola había un hombre que de pronto se conecta a internet y un día piensa que el internet está dentro de su teléfono. Ese día el hombre, al estar poniendo diferentes mensajes en Facebook, se da cuenta de que quizá no es el teléfono el que tiene internet, puesto que ve que otras personas con sus teléfonos también hacen lo mismo. Prueba, tira el teléfono y accede a otro. Y se da cuenta que puede ver también su misma cuenta de Facebook en ese teléfono. Así que se da cuenta que el internet no está dentro de los teléfonos. De la misma manera que el espíritu no está dentro de los cuerpos. Listo, tenemos una parábola. Con eso podemos explicar la lección 199. Porque no eres literal, no le estás diciendo, es que dentro de ti no hay nada, porque hay gente que te dice, ¿cómo que no? Claro que sí. Pero cuando tú das la parábola, das la oportunidad de que alguien empiece a pensar, es que es verdad, es como el internet, sí, pero es que el internet y yo soy como un teléfono y si es el teléfono y el teléfono se tira, aunque se tire, alguien puede acceder desde otro teléfono a la cuenta de Facebook. O sea que si mi cuerpo se tirara, alguien puede acceder a mis memorias y recuerdos desde otro cuerpo, o será desde el cuerpo donde lo recibo. O sea, te empieza a girar la cabeza. Eso es lo que Jesús buscaba. Jesús no era un maestro de siéntate a meditar y a que la vida pase. Jesús no era Buda. Jesús era de reflexión y de pensamiento. Y la prueba es la parábola, es de la Biblia, o el curso de milagros en nuestros tiempos actuales. Y eso es algo que me conectó desde hace muchos años. Ya tenía toda la intención de hacer este tipo de conexiones, pero no se había dado por falta de tiempo y también por ciertas condiciones. Y el año pasado lo pude hacer en el webinar, luego se pudo hacer el libro, y hoy en este año hay mucha gente que me está escribiendo para el libro y para hacer talleres. Wow. ¿Qué te parece? Estoy impresionada. Muchísimas gracias, amado Moss. Mira, André te dice maravillosas esas conexiones, qué lindo, muchas gracias, porque esa parábola no la entendían, ¿no? No la entendíamos, definitivamente. Esa forma que tú le has dado para enseñarnos el día de hoy, cómo estamos llegando a un curso de milagros en nuestras vidas, cómo lo estamos practicando o no, pues ha sido fenomenal, me encanta. Estamos muy, muy agradecidos contigo, mi santo Moss. Así es que estamos esperando acá en Perú también el libro. Cuando tenga un libro te lo voy a enseñar. Definitivamente, está imperdible. La forma de que haya personas a las que yo les pueda enviar los paquetes del libro y que sean como que puntos de distribución, porque actualmente no tengo alguna librería que los reciba. Mira, en todo caso, que se anoten conmigo acá en Perú, que me hagan todos los pedidos y tú me los envías en grupo. Exactamente, y es más fácil así, porque yo pido los costos bajan de envío. Entonces, si tú deseas apoyar en esa parte, perfecto. Nos ponemos de acuerdo para el envío. Sí, nos va a acelerar. Nos va a acelerar la comprensión, tanto que decimos, qué difícil, no se puede, y cómo, y que no sé qué, ya llegó la solución, inspirada totalmente por el Espíritu Santo. Me encanta, hermanito, muchísimas gracias, así es que ya saben, por favor, el libro, sigo con las fábulas y la metáfora. El libro de las parábolas de Jesús
vistas desde un curso de milagros, me las piden a mí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Te ofrecemos milagros en nombre de Cristo Jesús, mi santo mozo. Para ti y para Gracias. todos los santos amorosos que nos han acompañado el día de hoy y para toda la filiación. Muchísimas gracias. Ahí tenía saludos, ¿ah? Saludos de Marquitos Cruz, saludos de Andre. Uf, muchos. Hay un montón. Magdalena, Sonia, Patricia. En fin. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas Totales. gracias, Jackie, y saludos a todos. Nos vemos pronto para otro tema que podamos compartir y por supuesto que se anoten contigo todos los que quieran el libro para tener un envío grande y que ya se pueda distribuir. Y si alguien más está interesado, también me dice que esté en otro país, en Argentina, en Costa Rica, en Colombia, pues así es más fácil también de que yo pueda distribuirlos. Muy bien. Ya saben. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo Gracias, pronto, Rey, por que estés favor, muy bien. mi amoroso. Gracias. Gracias, chao. Gracias.